Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar del mes de agosto. Yo soy el doctor Miguel Ángel Hernández, secretario de la mesa directiva de la Asociación de Urgencias y Emergencias Pediátricas. A nombre del doctor Elogio, nuestro presidente, pues me toca el día de hoy estarlos acompañando aquí en este webinar. Para mí es un honor presentar la participación el día de hoy del doctor Gilberto Verdugo Núñez, urgenciólogo pediatra, el cual nos estará compartiendo el día de hoy nuestro tema. Me voy a dar la oportunidad de presentarlo. Él es médico pediatra y urgenciólogo pediatra en el Hospital General de Zona número 1 de Colima y Hospital Puerta de Hierro también en Colima. Profesor adjunto de la residencia de pediatría del Hospital General de Zona número 1 en Colima, profesor adjunto de residencias de urgencias médico-quirúrgicas también del Hospital General de Zona número 1 y coordinador del capítulo de urgencias pediatría de la Sociedad Colimense de Medicina de Urgencias. Le damos la bienvenida al doctor Gilberto con el tema estatus epiléptico. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación de nuevo aquí a compartir un poquito de estado epiléptico, ¿no? Y pues saludos desde aquí, desde Colima. Bueno, pues entrando en tema, ¿no? El estado epiléptico sigue siendo un tema muy actual, debido a que es la principal emergencia neurológica a la que nos enfrentamos en la sala de urgencias pediátricas. Un poquito de conceptos como ideas principales. Es aquella convulsión que dura más de 5 minutos. Ya es una definición nueva, entre comillas, ¿no? Es del 2015. Pero es una definición muy bonita y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Es la emergencia neurológica más común a la cual nos vamos a enfrentar, con una morbilidad y mortalidad significativa, ¿no? Se habla que hasta el 17% de los niños que ingresan al área de terapia intensiva secundaria a un estado epiléptico tienen riesgo de fallecer. Es una urgencia bonita, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que estamos diagnosticando el porqué de la crisis convulsiva, estamos tratando al paciente, ¿no? Es un cuarto de choque por definición, vaya. El diagnóstico diferencial es muy estrecho y deja pues secuelas importantes a largo plazo. ¿Cuál es nuestro objetivo principal en la sala de urgencias, pediátricas? Es el de instaurar rápida y simultáneamente cuidados que estabilicen al paciente, identifiquen cualquier condición precipitante y terminen las convulsiones. Todo al mismo tiempo, ¿no? Todo de manera simultánea. Es por eso que es un cuarto de choque, vaya, un cuarto de reanimación bonito, ¿no? Una emergencia entretenida. La definición, pues ya no tan nueva, estamos hablando del 2015, es una definición operacional, es una definición bonita porque se basa en la fisiopatología subyacente, y con esa fisiopatología subyacente vamos a manejar también el ámbito terapéutico, ¿no? Y lo voy a leer textual. El estado epiléptico es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Después del punto de tiempo 1, que ahorita vamos a hablar de los tiempos 1 y 2. Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo después del tiempo 2, debido a muerte o lesión neuronal y alteración de las redes neuronales, ¿no? Me parece hasta irónica la fisiopatología del estado epiléptico, ¿no? Como al inicio de las crisis convulsivas tenemos unos mecanismos que nos ayudan a mitigarlas, pero después de cierto punto esos mecanismos empiezan a fallar y de manera irónica nuestro cerebro empieza a expresar ciertos receptores que van a producir que esta convulsión sea normalmente prolongada, ¿no? O se prolonga en el tiempo. Definición por tiempo: estado epiléptico precoz, ese que se presenta a los 5 a 10 minutos, el establecido de los 10 a los 30 minutos. Ya estamos hablando de un estado epiléptico refractario a los 30 minutos, o cuando después de ya haber dado nuestro segundo línea de tratamiento, no hay un cese de las crisis convulsivas, ¿no? Y el estado epiléptico maligno, aquel que dura más de 24 horas. O a pesar del tratamiento anestésico. Nos vamos a enfocar en sí como tal en el estado epiléptico convulsivo, ¿no? Convulsivo generalizado.
porque tenemos otros estados epilépticos como el focal sin alteración de la conciencia, el focal con alteración de la conciencia, el de ausencias y una gama muy amplia de estados epilépticos no convulsivos, ¿no? Que no van a ser lo más común que vamos a encontrar. Que no se dice mucho, no se habla mucho de ese tipo de estado epiléptico, pero aquí sí variaríamos los tiempos, ¿no? El convulsivo, el que vemos casi siempre, es el tiempo 1 es los 5 minutos y el tiempo 2 estamos hablando a los 30 minutos, ¿no? Y en los demás estamos hablando de 10 minutos y hasta 1 hora. Epidemiología, una incidencia estimada de 17 a 23 episodios por 100,000 niños por año. El estado febril es la etiología más común, y si bien es la etiología más común, no tenemos que confiarnos, ¿no? Es un diagnóstico de descarte totalmente. Aquí entra también la omisión de toma de anticominciales o dosis infraterapéuticas. Sabemos que el paciente pediátrico va ganando peso y talla con el tiempo, va creciendo, desarrollándose con el tiempo, y en muchas ocasiones va a llegar después de 6, 7 meses de la consulta de neurología y las dosis ya quedan por debajo de las terapéuticas, ¿no? La mayor incidencia es en el primer año de vida, entre 51 a 56 casos por 100,000 niños por año, y también es el paciente que va a tener mayor morbilidad, ¿no? Eso de que, bueno, creo que son conceptos viejos, ¿no? O mitos más bien que conceptos viejos, que el cerebro del niño pues se recupera fácilmente, pues no, se daña muy fácilmente también antes del año de edad. Aproximadamente el 60% de los niños son neurológicamente sanos antes del primer episodio de un estado epiléptico. Es por eso que en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, hablando más de la regla, es una situación muy grosera, ¿no? Muy, muy catastrófica para los papás, o así la están viendo. Mortalidad entre el 2.7 al 5.2% de los pacientes y hasta 17% de aquellos pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y la unidad de cuidados intensivos como una variable que nos habla de la gravedad con la que llegó el paciente o la gravedad con la que se desenvolvió el paciente. La etiología es hasta cierto punto variada, ¿no? Estamos hablando de aquel sintomático agudo que es el que ocurre durante una enfermedad aguda que afecta el sistema nervioso central. Aquí estamos hablando de injurias infecciosas, metabólicas, tóxicas, por trauma, ¿no? Sintomático remoto, aquel que ocurre en un paciente con una lesión cerebral o encefalopatía previa y con un desencadenante remoto. Ejemplo, el paciente con epilepsia, ahí más o menos controlada, una epilepsia que tiene 2 o 3 anticomiciales y que presenta una infección de vías urinarias, ¿no? Ese sería nuestro desencadenante remoto. En un 33% de los casos son los primeros que se presentan. Sintomático remoto con precipitante agudo en un 1%, el que ocurre en un paciente con lesión cerebral o encefalopatía previa, pero con un proceso agudo interrecurrente ahí dentro del sistema nervioso central. Encefalopatía progresiva, pues aquel que ocurre en un paciente con una patología degenerativa del sistema nervioso central, en la cual no necesariamente tenemos que tener dosis infraterapéuticas o no necesariamente tenemos que tener un proceso infeccioso distante para que el paciente entre en estado epiléptico. Nuestro estado epiléptico febril, que dependiendo de la bibliografía, lo vamos a encontrar entre el 22 y el 35%, ¿no? Provocado por una enfermedad febril, excluyendo, por obvias razones, meningoencefalitis, que ahí entraría en el grupo de sintomático agudo. Y hasta un 15% entra en el grupo del criptogénico, ¿no? En ausencia de una causa atribuible. Y ahí podemos hablar de conceptos también relativamente nuevos, como el NORS, que es New Onset Refractory Status Epilépticos, o el FIRES, que es Febrile Induced Status Epilépticos, o aquellos estados epilépticos secundarios a una infección por gastroenteritis, ¿no? Y son conceptos hasta cierto punto nuevos, en los cuales no se detecta en sí en este momento un desencadenante y que antes eran comentados como criptogénicos. La fisiopatología es bonita, ¿no? Y mucho de la nueva definición, entre comillas, de estado epiléptico que ya tiene 12 años,
se basa en la fisiopatología subyacente del estado epiléptico. La fisiopatología del estado epiléptico la podemos dividir en tres grandes rubros. Los cambios que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Los cambios en receptores de neurotransmisores, la lesión cerebral per se y los efectos del estado epiléptico a nivel sistémico. Dentro de la fisiopatología, lo principal de la fisiopatología del estado epiléptico es que a partir del T1, en ese estado epiléptico tónico clónico generalizado, ¿qué dice la definición? Un cese de los mecanismos que nos van a ayudar a detener la crisis convulsiva. Este mecanismo que nos va a ayudar a detener la crisis convulsiva normalmente, o el principal, son los receptores GABA, ¿no? ¿Qué va a suceder a los 5 minutos del inicio de la crisis convulsiva? Estos receptores GABA se empiezan a interiorizar. Es por eso que, como vamos a ver más adelante, nuestras benzodiazepinas no van a funcionar igual al inicio de nuestra crisis convulsiva que 10 minutos después. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina actúa sobre receptores GABA, ¿no? Es un agonista GABA. Entonces, estos receptores van a estar interiorizados. Y por lo contrario, nuestra misma definición lo dice. Y la perpetuidad o el aumento de los mecanismos que provocan que esta crisis convulsiva se perpetúe. ¿Qué sucede? Se expresan los receptores NMDA, ¿no? Estos receptores actúan con glutamato. Se pega el glutamato al receptor, el glutamato abre canales iónicos, se llena la célula de sodio y de calcio y se perpetúa esta crisis convulsiva, ¿no? Mecanismos depresores GABA se interiorizan, se endocitan y se meten al citoplasma, y receptores que excitadores, como el receptor NMDA, ANCA, GLUT-R, se empiezan a expresar en la membrana celular. En otras palabras, un poquito más objetivo, hay una disminución de la funcionalidad de los receptores GABA por esta situación que les digo que se empiezan a interiorizar en el citoplasma neuronal. Hay una farmacoresistencia progresiva a los moduladores GABA porque no hay donde trabajen. Las benzodiazepinas ya no nos van a funcionar. Hay un incremento progresivo de la funcionalidad de los receptores NMDA. Se empiezan a expresar en la membrana celular con una farmacosensibilidad progresiva de antagonistas NMDA. En este cuarto cuadrito que estoy comentando en este momento es donde jugaría un papel importantísimo la ketamina, ¿no? Y lo vamos a hablar más adelante. Los receptores NMDA facilitan la despolarización neuronal por glutamato, provocando un aumento del flujo intracelular de cationes, entre ellos sodio y calcio. En pocas palabras, el estado epiléptico tónico-clónico generalizado refleja el fallo de los mecanismos endógenos que normalmente terminan en una crisis, resultando en un desequilibrio progresivo entre excitación glutaminérgica excesiva e inhibición GABAérgica insuficiente. Es un círculo vicioso, es una ironía de nuestro sistema nervioso central, en el cual los mecanismos que terminan la crisis convulsiva empiezan a desaparecer y los mecanismos que la prolongan empiezan a aparecer, ¿no? La lesión cerebral. La lesión cerebral viene de la mano de la actividad epiléptica, obviamente, ¿no? Esta actividad epiléptica provoca una actividad excesiva de glutamato, un ingreso de calcio al citoplasma, mucho calcio al citoplasma. Este calcio provoca una activación de proteasas intracelulares, de óxido nítrico sintasa neuronal, de calpaínas, de NADPH oxidasa, y esto lleva a la generación de radicales libres. Estos radicales libres, como está aquí en el zoom que tiene esta imagen, van directamente a la membrana mitocondrial y la empiezan a dañar. Entonces, estamos dañando al productor de energía de la célula, ¿no? Al encargado de la respiración celular. Entonces, entramos en daño, lesión y muerte neuronal por este ingreso excesivo de calcio al citoplasma. Daño mitocondrial y cese de la respiración celular. ¿Y qué sucede a nivel sistémico? Bueno, a nivel sistémico, lo principal que sucede
Es un aumento de esas hormonas contrarreguladoras, ¿no? De esas hormonas de choque. Es aumento de cortisol, es aumento de adrenalina, es aumento de noradrenalina. Este aumento de adrenalina y noradrenalina va a ser el causal de que vamos a nuestro paciente de repente medio cianótico, medio mal perfundido. ¿Por qué? Porque esta adrenalina y noradrenalina lo que están haciendo es redistribuir ese flujo sanguíneo hacia nuestros órganos vitales, ¿no? Llámese cerebro, llámese riñón, llámese corazón, como principales. Mientras la adrenalina y la noradrenalina están aumentando, pues aumenta obviamente nuestro gasto cardíaco, nuestra presión venosa central, tenemos hipertensión arterial. Ojo, paciente que llega en estado epiléptico y no está hipertenso, y no es, ojo, podemos estar ante un choque séptico, una meningitis que ya nos está causando un choque séptico. Obviamente vamos a encontrar a nuestro paciente con hiperglucemia, esta hiperglucemia secundaria a este aumento de adrenalina, ¿no? No se tiene que corregir de hipoglucemia, ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, en esta tablita quería que viéramos esos mecanismos compensadores, cómo los vamos a ver y cómo después de los 30 minutos, basándonos de nuevo en nuestra definición operacional, estos mecanismos compensadores van a fallar, ¿no? Hay un fracaso en la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral, vasodilatación cerebral, hipoxia, acidosis láctica, todas nuestras segundas injurias, nuestras segundas injurias sistema nervioso central se van a empezar a presentar, ¿no? Con una falla multiorgánica. Al final, ¿de qué fallece el paciente de estado epiléptico? Estudios animales lo demuestran de un choque cardiogénico, ¿no? De un fallo cardíaco, de un edema pulmonar. Adrenalina y noradrenalina lo llegamos a encontrar hasta 40 veces su basal en suero de paciente durante el estado epiléptico. Con la persistencia de la crisis convulsiva, más de 20-40 minutos, existe riesgo creciente de descompensación cardiovascular, hipoperfusión, hipoxemia e hipoglucemia, además de acidosis respiratoria y metabólica concomitante. Y pues lo que tenemos que cuidar, como todo paciente que tenemos neurocrítico, tenemos que cuidar nuestra oxigenación, la acidosis, la hipoglucemia, la hipertermia, la hipotensión. Todo esto nos va a llevar a un daño neurológico secundario y es donde también tenemos que estar trabajando. ¿Qué estrategias de tratamiento basadas en la fisiopatología subyacente hay, ¿no? Nuestro tratamiento se basa totalmente en la fisiopatología, ¿no? Y esta fisiopatología y nuestra definición operacional también se basa en nuestra fisiopatología. Algunas pautas, algunos puntos. El tratamiento prehospitalario para estado epiléptico debe ser rutina, ya que tiene el potencial de prevenir la pérdida de receptores y farmacoresistencia. Si nos acordamos de los cambios en los receptores, nos vamos a dar cuenta que cuando llega nuestro paciente a hospital, en muchas ocasiones, si nos acordamos de la fisiopatología, nuestros receptores GABA ya van a estar interiorizados o va a haber menos receptores GABA donde puedan trabajar nuestras benzodiazepinas, ¿no? Y es ahí donde a veces nos ensañamos, ¿no? Puntos de oportunidad, ¿no? ¿Cuántas dosis de benzodiazepinas voy a pasar como máximo? 2 dosis de benzodiazepinas como máximo. Obviamente a una dosis adecuada, recordando que por benzodiazepinas como único tratamiento no se muere nadie, ¿no? Tenemos que revolverlas ahí con opioides, con alcohol, con barbitúricos para causar una verdadera depresión respiratoria, ¿no? Llevar al paciente a paro respiratorio. Se debe administrar el tratamiento lo más rápido y lo más eficaz posible. Dosis máximas, concentraciones máximas, lo más rápido posible. El cambio temprano de benzodiazepinas a otros anticomiciales. Y ya lo comenté en el punto 1. No más de 2 dosis de benzodiazepinas. Más de 2 dosis de benzodiazepinas es una variable independiente de mayor mortalidad, ¿no? Mantener una estabilidad fisiológica contribuirá a disminuir la lesión cerebral secundaria, por obvias razones, ¿no? Tenemos que mantener a nuestro paciente lo más en homeostasis posible. Y otra variable importante es la administración del primer anticomicial más allá de los 10 minutos, como una variable independiente de mortalidad o de gravedad. Nuestro manejo inicial. Pues a los urgenciólogos pediatras nos encanta hablar de la evaluación sistemática de nuestro paciente pediátrico en la sala de urgencias, ¿no?
Y así lo vamos a hacer ahorita. Lo primero que vamos a valorar va a ser nuestro triángulo de evaluación pediátrica. Nuestro triángulo de evaluación pediátrica, normalmente, en todo paciente bueno, todo paciente con estado epiléptico, una disculpa, en todo paciente con estado epiléptico va a estar alterado por lo menos 2 lados. Si no son 2, son los 3 lados. 2 lados afectados. Recuerden, paciente pasa a área de reanimación. 3 lados afectados no se diga. Entonces, nuestro paciente pasa a área de reanimación. En nuestra vía aérea, ¿qué vamos a encontrar en nuestra vía aérea? Vamos a valorar que esta vía aérea sea permeable y sostenible, ¿no? ¿Qué maniobras vamos a hacer para mantener esta vía aérea permeable y sostenible? Pues lo primero, ¿no? Lo que todos hacemos, pues son de seguridad, poner a nuestro paciente de lado para evitar que vaya a tener vómito, para desobstruir esa cavidad oral con esa lengua para que caiga por gravedad hacia un costado. Aquí la cánula de Guedel es un depende, ¿no? Es un depende, ¿por qué? Porque si yo la estoy colocando y mi paciente presenta náusea o vómito, pues me estoy metiendo en un problema porque mi paciente va a tener seguramente sus reflejos de la vía aérea afectados, ¿no? Pero en otros pacientes podemos ponerla cuando hay un deterioro de la conciencia un poquito más profundo, la podemos poner y no hay ningún problema, nos puede ayudar a mantener esa lengua a un lado, ¿no? O hacia abajo. Entonces, mantener nuestra vía aérea permeable y sostenible, posición de seguridad, cánula de Guedel, depende del paciente, ¿no? Y aquí muchos me preguntan, ¿y cuándo intubo al paciente, no? O es una duda que sale comúnmente. ¿Cuándo intubo al paciente con estado epiléptico? Fácil. Cuando mi vía aérea no sea permeable o mi vía aérea no sea sostenible, ¿no? Y si no es permeable, pues por obvias razones no es sostenible, ¿no? ¿Y cuándo va a suceder eso? Normalmente cuando mi estado epiléptico ya llegue a la tercera línea de tratamiento, porque estamos hablando de anestesia general, ¿no? En ese momento normalmente mi vía aérea va a dejar de ser permeable y sostenible. En la B, pues voy a valorar cómo se ve su tórax, si está respirando bien, qué maniobra voy a hacer aquí o qué le voy a dar aquí, oxígeno, ¿no? A todo paciente con estado epiléptico, unas puntitas nasales, yo prefiero las puntas nasales sobre la mascarilla. La mascarilla podemos tener el problema de que nos vomite el paciente. Recuerden que estamos en un estado hipermetabólico en el cual el paciente requiere más aporte de oxígeno. Circulatorio, valoro coloración, valoro estado de hidratación. Recuerden, el paciente siempre debe estar taquicárdico, siempre debe estar hipertenso, o unos por norma normalmente siempre están así. Ojo con aquel paciente que no esté taquicárdico, ojo con aquel paciente que no esté hipertenso, ¿no? Aquí manejamos la fiebre, ¿no? En todo paciente en la C, valorar la temperatura también del paciente, un manejo agresivo de la fiebre. Nuestra D, pues vamos a ver el déficit neurológico, ¿no? El tipo de crisis convulsiva que tiene nuestro paciente. Si es tónico crónico generalizada, si es una generalizada previamente focal. ¿Qué voy a valorar? La forma y tamaño de las pupilas, ¿no? Normalmente van a estar tendientes a la midriasis hiporreactivas, mióticas después del inicio del tratamiento con benzodiazepinas por efecto de las benzodiazepinas y nunca dispares, ¿no? Valorar el estroxis, obviamente. Nuestro paciente normalmente va a estar hiperglicémico. No se corrige la hiperglicemia a menos que nuestro paciente tenga antecedentes de diabetes, pero lo podemos encontrar hipoglucémico y ese sí se corrige, ¿no? Y normalmente se corrige y la crisis convulsiva va a ceder. ¿Cómo la corregimos? Con 0.3 a 0.5 gramos de glucosa por kilo de peso. La exposición, vamos a buscar lesiones. ¿Qué lesiones? Probablemente de un trauma oculto. Y ojo con la púrpura en un paciente con estado epiléptico, porque nos puede hablar de un meningococo, ¿no? Una meningitis por meningococo. Sample, signos, síntomas, cuando comenzó, a qué horas comenzó, alergias, qué medicamentos toma, a qué dosis las toma y cuándo fue la última vez que le ajustaron medicamentos, ¿no? Patología previa, pues tal vez tenemos un paciente que ya es conocido epiléptico. Y bueno, último alimento y evento desencadenante. Creo que aquí no hay dudas en nuestro sample. Obviamente un buen sample y una buena exploración física
nos van a dar el diagnóstico en el 90% de las ocasiones. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar el tratamiento? ¿No? Sin acceso venoso, vamos a usar midazolam, ¿no? El midazolam lo podemos administrar de manera intramuscular. Normalmente ya nuestro paciente a área de reanimación en el hospital donde laboro, y lo primero que hacemos es cuánto tiempo tiene convulsionando, y en ese momento cuánto pesa, un peso estimado con nuestra cinta de Broslow, y administrar la dosis de midazolam intramuscular. Sería un poquito más agresivo con la dosis de midazolam intramuscular. Recuerden, dosis máximas, 5 miligramos en ese paciente menor de 5 años, y 10 miligramos en ese paciente mayor de 5 años, ¿no? Intramuscular. Intramuscular, ¿cuánto tiempo nos va a dar de latencia? De 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces, si a los 3 a 5 minutos mi paciente sigue en crisis convulsivas y no ha seguido esta crisis convulsiva, yo puedo administrar una segunda dosis de midazolam intramuscular sin mayor problema. Si no tenemos acceso venoso, preferentemente, recuerden, 2 es un cuarto de choque, es un área de reanimación. En teoría son dos piquetes, dos búsquedas de una vena permeable. Nos pasaremos al intraóseo, ¿no? ¿Por qué? Porque los siguientes medicamentos no los podemos poner intramuscular. Si ya tenemos el acceso venoso, cualquiera de los dos, diazepam o midazolam, nos funciona bien, ¿no? Preferimos diazepam porque tiene una vida media más larga. Recuerden, dosis máximas de midazolam, y recuerden tiempo de inicio de acción, tiempo de latencia, ¿no? Porque después nos desesperamos. 3 a 5 minutos de latencia después de la administración del midazolam intramuscular. ¿Tenemos otras opciones con el midazolam? Sí. Intranasal, lastimosamente no contamos con la presentación atomizada. Y al ponerlo directamente en mucosa nasal, lo podemos poner desde la ámpula, pero mucho se va a orofaringe y se deglute, ¿no? Y ahí tardaría más en hacer efecto, ¿no? Tenemos que hacer que se impregne toda la mucosa nasal. Y bucal, pero también tarda más en hacer efecto. Entonces no son tan buenas opciones si tenemos la vía intramuscular a la mano, ¿no? 2 dosis de benzodiazepinas, no más, dosis efectivas. Ya le puse la segunda dosis a los 10 minutos, le dejé 5 minutos para que hiciera efecto. No hay una respuesta adecuada. Empiezo mi segunda línea de medicamentos. ¿Cuáles son mi segunda línea de medicamentos? Levetiracetam, fenitoína, valproato, ácido valproico o lacosamida, ¿no? Por ahí también, y lo vamos a tomar como un punto aparte, la ketamina sería, a mi parecer, y por la fisiopatología, no me encanta hablar de medicina basada en experiencia, pero hemos tenido o tuvimos antes de pandemia muy buena respuesta a la ketamina usada como medicamento de segunda línea. Y ojo, las guías de manejo del estado epiléptico varían mucho de hospital a hospital, varían mucho de país a país. Por ahí hay la voy a comentar más adelante, hay una guía de un hospital italiano en la cual su medicamento de segunda línea al inicio es la ketamina. Y por ahí más adelante les pongo la bibliografía de un estudio multicéntrico en la cual usan la ketamina como medicamento de primera línea con una respuesta muy favorable. Y si nos vamos a la fisiopatología, tiene mucha lógica, ¿no? ¿Dónde actúa la ketamina? La ketamina actúa antagonizando los receptores NMDA, ¿no? Ocupando el espacio de los receptores NMDA, y por ende no le da chancita al glutamato de pegarse y abrir los canales iónicos, ¿no? Entonces hacemos que esos receptores que se están exteriorizando los ocupamos luego con medicamento, y no cumplen la función de abrir los canales iónicos para permitir el paso de cationes y de calcio, ¿no? Y bueno, me desvío un poquito. Es el fármaco de segunda línea. Cualquiera de estos 3 tiene la misma evidencia. 3 me refiero a levetiracetam, fenitoína y valproato. La lacosamida tiene buena evidencia en la población de adultos. Sí lo estamos usando ya en población pediátrica. Cualquiera de los 3 es sumamente
eficaz. Bueno, sumamente eficaz es un decir, porque entre los tres tienen un promedio de una eficacia con la primera dosis de segundo medicamento perdón, con la primera dosis de medicamento de segunda línea, tenemos una eficacia del 50% para hacer la crisis convulsiva. ¿Y aquí cuál vamos a usar? Pues el que tengamos más a la mano, o el que tengamos más experiencia. ¿Tienen sus pros? ¿Tienen sus contras? Sí. Yo me quedaría, si tuviera en mi hospital institucional, con levetiracetam intravenoso. En mi hospital privado, pues sí cuento con él. Y nos ha ayudado bastante, ¿no? Hasta 60 miligramos por kilo de levetiracetam, 4.5 gramos como dosis tope. Tiene una dosis tope muy alta comparado con revisiones previas. Las revisiones previas nos dan una dosis tope de levetiracetam en estado epiléptico de 1500 miligramos. Actualmente la dosis le recomiendan de 4.5 gramos, ¿no? O sea, 3 veces más, 4 veces más. Ventaja, que se pasa en 3 a 5 minutos. Desventaja, que no está en todos lugares disponibles. Fenitoína, muy buen medicamento también, reservado para las crisis convulsivas, sobre todo tónico-clónicas generalizadas, no considerado en cardiopatías o en estados epilépticos mioclónicos o no convulsivos. ¿Por qué en estos últimos dos no? Porque si tenemos un estado epiléptico mioclónico o no convulsivo, lo podemos virar hacia un estado epiléptico tónico-clónico generalizado, ¿no? O convulsivo. Ojo con las cardiopatías, porque pues es un arritmogénico, ¿no? Trabaja sobre los canales de sodio. Aquí la fenitoína, no sé si lo llegaron a revisar en Taketomo. Taketomo nos dice todavía, que la podemos infundir tan rápido como 3 miligramos por kilogramo por minuto. Eso nos da una velocidad de infusión, que al final termina siendo como una constante, de 6.666 mililitros, 6.666. En 6.666 minutos la podemos pasar, ¿no? Dosis máxima de 1500 miligramos. Las nuevas revisiones de la Asociación Española de Pediatría nos hacen más hincapié en que la pasemos a una velocidad máxima de 50 miligramos minuto. O sea, nuestra dosis de 1500, máxima dosis de 1500 a una velocidad máxima de 50 miligramos por minuto. Y eso nos da otra constante, que son los 20 minutos, ¿no? Entonces, esa regla que aprendimos de repente en el internado de ¿en cuánto le paso la fenitoína? No, en 200 y pasas en 20 minutos, viene de ahí, ¿no? De esa velocidad de infusión, que se representa también como 1 miligramo por kilogramo por minuto, ¿no? ¿La hemos llegado a pasar a 3 miligramos por kilo minuto? Sí. No hemos tenido complicaciones. Creo que es una buena opción si no tenemos otros anticomiciales intravenosos. ¿Por qué? Porque si nosotros la pasamos en 20 minutos y estamos hablando que el estado epiléptico es una urgencia tiempo dependiente, donde mientras más tiempo pase, más difícil va a ser detener esta crisis convulsiva. Si yo me espero 20 minutos, pues me salto del minuto 10 al minuto 30, ¿no? Y si me voy por tiempos para la clasificación, ya estaría hablando de un estado epiléptico refractario, ¿no? Entonces, por eso a mí, en lo particular, en mi hospital, en mi equipo de trabajo, la pasábamos un poquito más rápido, ¿no? 7 minutos, 10 minutos, pero depende mucho del paciente, ¿no? Las nuevas revisiones nos han frenado un poco en eso. Valproato, también muy buen medicamento de segunda línea, con una consideración importante, no usa en menores de 2 años o pacientes con elevación de enzimas hepáticas. Muchos de nuestros pacientes que ya han estado epiléptico ya tienen una enfermedad neurológica subyacente y por ende han estado tomando anticomiciales y por ende pueden tener ya una elevación de enzimas hepáticas. Y para la tercera línea, pues aquí ya vamos a intubar a nuestro paciente, ya vamos a quitarle todos sus mecanismos compensadores cardiovasculares, se nos va a hipotensar el paciente, se nos va a deprimir respiratoriamente el paciente. Entonces aquí sí es donde vamos a intubar. Creo que me estoy adelantando un poquito. Ahorita voy a explicarlo más a detalle en un algoritmo. Y bueno, ¿cuál fármaco de segunda línea? Pues ya los comenté, ¿no? Estos son los LZ, Eclipse, que son estudios en los cuales comparaban estos 3 fármacos que hemos usado
de cajón como segunda línea, en los cuales la verdad el promedio del cese de la crisis convulsiva después de la primera dosis anda cerca del 50%. ¿Qué medicamento vamos a utilizar? Pues les digo, con el que tengan más experiencia y el que no esté contraindicado en el paciente. Hay otro estudio en los cuales el rol de los NMDA, ¿no? en la fisiopatología, perdón, del estado epiléptico, que también puede tener el estado epiléptico refractario. Aquí es un estudio un poquito más viejito, del 2018, donde lo están usando como tercera línea, ¿no? Y nos funcionaba el 50 al 60% de los pacientes. Ese es el hospital que les comentaba, el hospital pediátrico de Gaslini en Genova, Italia. Usa ketamina dentro de su protocolo de acción como primer medicamento de segunda línea desde el 2019. Y ellos reportan una tasa de éxito importante. Ese es el otro estudio que les comento, 2026, septiembre de 2026, o sea, por salir, ¿no? Es un estudio prometedor. Comentan que ketamina más midazolam, o sea, primero la ketamina, después el midazolam, como terapia para el estado epiléptico refractario. Y aquí hacen mención en este estudio, leí ¿cómo se llama? El abstract. Ciertos pacientes lo usaron de primera línea y tuvo muy buena respuesta. Y les digo, hace lógica, ¿no? Hace lógica si conocemos esa fisiopatología del estado epiléptico. Bueno, este es un algoritmo. Les voy a poner uno que yo me atreví a modificar, en la cual nos vamos por tiempos, ¿no? Y si los tiempos nos damos cuenta que nos hablan de fisiopatología, que nos hablan de definición y que nos hablan de tratamiento médico. Ya no voy a andar en el ABCDE ni en el sample porque ya lo comentamos, pero nuestro paciente llega, hacemos nuestro ABCDE, nuestro sample, todo paciente con oxigenoterapia por su estado hipermetabólico, en monitorización completa del paciente, tomar la glucemia capilar, corregirla con 0.3 a 0.5 gramos de glucosa por kilo en caso de que estemos entre una hipoglucemia. Conseguir un acceso venoso, 2 accesos venosos sería lo ideal. En caso de no conseguir un acceso venoso, o 2 accesos venosos, o 3 accesos venosos, pasar al intraóseo, ¿no? Sin temperatura mayor de 38, obviamente usar antitérmicos, corrección de la glucosa, corrección de los electrolitos y una historia clínica completa. A los 5 minutos, y voy a redundar un poquito de lo que ya hablamos, como un resumen de esta plática del manejo del estado epiléptico. ¿Y cuento con vía venosa? Sí o no, ¿no? Si no cuento con vía venosa, el medicamento preferido sería el midazolam, hasta 0.5 miligramos por kilo, dosis tan bajitas como 0.15, dosis máxima 5 y 10 miligramos dependiendo la edad del paciente. Pasan 5 minutos, le doy su latencia. ¿Tiene vía venosa? No. Una segunda dosis de benzodiazepina intramuscular. Si tiene vía venosa, bueno, su diazepam intravenoso, 0.5 a 0.3 miligramos por kilo, o su midazolam, prefiriendo el diazepam debido a su vida un poquito más larga, ¿no? Minuto 10, ya le aplicamos la segunda dosis, no hubo una resolución adecuada en nuestro estado epiléptico, con sus 5 minutos de latencia, estamos hablando del minuto 15, tenemos una vía venosa, esperemos que sí, o un acceso intraóseo, esperemos que sí, y usamos nuestro primer fármaco de segunda línea. Estos pues ya es redundar, pero sería levetiracetam, valproato o fenitoína. Aquí, con mi equipo de trabajo, cuando teníamos ketamina disponible antes de pandemia o durante pandemia, usábamos ketamina. Y ketamina tiene la gran ventaja también que la podemos usar intramuscular, ¿no? La dosis intramuscular de ketamina sería el doble, 2 a 4 miligramos por kilo, máximo 100 miligramos, y 1 a 2 miligramos por kilo intravenoso, máximo 50 miligramos. Actúa sobre NMDA. Recuerden la fisiopatología. ¿Tenemos vía venosa? No. Bueno, el acceso intraóseo. En intraóseo podemos administrar cualquiera de estos medicamentos. Ojo, pacientes menores de 3 años con un estado epiléptico establecido y a punto de ser refractario,
una una buena opción sería la piridoxina, ¿no? Déficit congénito de piridoxina se ha encontrado, se encuentra relacionado a estado epiléptico refractario y superrefractario. Por acá tenemos un caso que me da envidia no haber sido el que se acordó de la piridoxina, en la cual tenemos una recién nacida con una crisis convulsiva, un estado epiléptico suprarrefractario, había convulsionado toda su vida, o sea, un mes con crisis convulsivas continuas, con todos los anticonvulsivos del mundo, y por acá a una neuróloga del hospital se le ocurrió poner la piridoxina, ¿no? Quizás caso resuelto, ¿no? Sí me dio un poquito de envidia no haberme acordado. Eh, y bueno, pasamos al estado epiléptico refractario, donde tenemos que estar listos ya para asegurar la vía aérea, darle un soporte cardiovascular adecuado y un soporte metabólico adecuado a nuestro paciente. Tiene 30 minutos en un estado hipermetabólico. Sus mecanismos compensadores van a empezar a fallar y tengo que apagar ese cerebro o esa crisis convulsiva a como dé lugar. Aquí, otra vez basado en medicina, en experiencia y en la fisiopatología del paciente, algunas guías nos recomiendan empezar la infusión de midazolam. Me es contradictorio sabiendo que sus receptores GABA ya van a estar interiorizados. Aunque también me es contradictorio Propofol, ya hemos tenido muy buena respuesta a Propofol. Obviamente, con esa infusión de midazolam, esa dosis de Propofol, de tiopental, de fenobarbital, se van a caer mis resistencias vasculares, ¿no? Al caerse mis resistencias vasculares, va a sufrir mi cerebro porque voy a bajar ese flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué tengo que hacer? Tener lista mi infusión de vasopresor, normalmente noradrenalina, ¿no? Con Propofol, repito, hemos tenido buena experiencia, 3 a 5 miligramos por kilo en bolo, seguido de una infusión de 5 a 10 miligramos por kilo hora. Cada vez hay menos evidencia del síndrome de infusión de Propofol, esa acidosis láctica, aunque siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tiopental como barbitúrico, fenobarbital como barbitúrico, y aquí entra otra vez ketamina, ¿no? Si no lo usamos como segunda línea, sí lo podemos usar como tercera línea. Recordar, cada 5 minutos está realizando el mantra del urgenciólogo: evalúo, identifico, intervengo, ¿no? Evalúo, identifico, intervengo. Viendo qué cambios van apareciendo en mi paciente con la respuesta a sus medicamentos y con sus signos vitales. Y bueno, creo que hasta ahí llega mi plática en cuanto al manejo en la sala de urgencias de mi estado epiléptico. No sé si tengan alguna duda, quedó pendiente. Y algunos de los participantes tienen dudas, preguntas, que por favor lo pongan ahí en el chat para hacérselas llegar al ponente. Por lo pronto tenemos una. Nos preguntan nombre y presentación del midazolam bucal. Híjole, no lo conozco, el midazolam bucal. Y como les repito, preferiríamos que usáramos una vía un poquito más que se pueda absorber mejor el midazolam por mucosa, como sería la intranasal, ¿no? Creo que podemos administrar el midazolam, tarda más en hacer efecto el midazolam bucal que el intranasal. También nos preguntan, luego de administrar fenitoína intravenosa, no se resuelve la crisis, ¿puedo añadir fenobarbital y quedarme con fenitoína y fenobarbital a la vez? Sí, recordar que cuando ya cede mi crisis convulsiva, vamos a requerir continuar un manejo anticomicial posterior debido a cambios de expresión de ciertos genes. Ahorita que estaba revisando el tema antes de la plática, hay una predisposición posterior al estado epiléptico a continuar convulsionando durante determinado tiempo, no necesariamente una epilepsia como tal, pero sí a continuar con esa irritación o inflamación a nivel neuronal y continuar con crisis convulsivas, ¿no? Entonces sí podemos usar fenobarbital y fenitoína al mismo tiempo. La fenitoína tenemos la gran ventaja que no nos va a deprimir respiratorio, no nos va a bajar
presión arterial, como fenobarbital, sí, ¿no? Entonces podemos combinarlos sin problema. Muy bien, gracias, doctor. Y pregunta también si todavía continúa vigente la aplicación de benzodiazepinas vía rectal. Sí y no, ¿no? O sea, sí las podemos administrar. La que se administra vía rectal es el diazepam. Eh, la revisión de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, por ejemplo, 2018, 2018, toda la tomaba en cuenta y nos mencionaba que pensara en el pudor del paciente, ¿no? La revisión del 2024 ya te dice que o sea, baja todavía más la recomendación de utilizarla, sobre todo por el pudor del paciente. Dos, hay una absorción errática, ¿no? Entonces, si tenemos diazepam y no tenemos otra benzodiazepina y no tenemos una vía venosa, pues sería nuestra única opción, ¿no? Pero normalmente tenemos midazolam también, entonces preferiríamos administrar midazolam intramuscular. Y nos preguntan también, ¿cuántas dosis de diazepam se puede utilizar? Creo que esa ya en la plática quedó contestada. Y Máximo solamente dosis. dos dosis, ¿no? Hacer mucho hincapié en eso, porque de repente nos aferramos un poquito. Hace mucho hincapié en que no más de dos dosis por la fisiopatología del estado epiléptico, ya no tenemos dónde trabajen. Y por ahí también estoy leyendo ahorita uno de los comentarios en cuanto a la infusión de midazolam. Eh, Está escrita, ¿no? A mí me es contradictoria. Normalmente me voy a Propofol y pues como urgenciólogo pediatra ya lo terminamos subiendo a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si ya usé Propofol. Donde normalmente continúan el Propofol y empiezan a usar midazolam, ¿no? Pero sí, eso, dos dosis y contestando el comentario que vi por ahí de la infusión de midazolam. Aquí también nos preguntan, en cuanto al manejo de alguna de las guías, se recomienda la titulación de midazolam cuando hay persistencia de crisis convulsiva, bolo y luego incremento de la dosis midazolam y así sucesivamente, así como una dosis máxima de midazolam de 15 a 20 microgramos kilo minuto. ¿Podría comentarnos algo sobre esto? Pues lo que más o menos intenté contestar ahorita, ¿no? Para mí me es un poquito contradictorio tener que usar hasta la tercera línea, ¿no? Midazolam, entendiendo que en la fisiopatología ya van a estar interiorizados los receptores GABA, ¿no? Donde trabaja midazolam. Les comento, está escrito la titulación que comenta aquí Ilse Palma es adecuada. Este, eh, pero aquí también vamos a usar ya otros anticomiciales, ¿no? No solamente el midazolam. Recordar que después de la crisis del estado epiléptico en el cual nos fuimos a tercera línea y ya anestesiamos al paciente, se recomiendan 48 horas, algunos son un poquito menos conservadores y 24 horas de una anestesia general, otros recomiendan hasta 48 horas, ¿no? Y también nos preguntan, ¿hay alguna mina de elección entre el estatus epiléptico refractario? ¿Alguna amina de elección? Ujú. Bueno, aquí va a depender mucho del contexto de nuestro paciente, ¿no? En el sentido de por qué está convulsionando. Pero si estamos ante un estado epiléptico, digamos, sintomático, agudo por una meningoencefalitis, y está convulsionando y ya vamos a anestesiar a nuestro paciente, Propofol o cualquier otro que tire resistencias vasculares, pues recomendaríamos norepinefrina como primera elección, ¿no? Como el vasopresor por elección. Y también nos preguntan, ¿qué pasaría si no se dé con infusión de Propofol o midazolam? Si no sé, con la
Híjole, pues persinarnos, ¿no? Ya está canijo. No hay un medicamento de tercera línea que esté totalmente validado, ¿no? O sea, todos tienen su nivel de evidencia. No hay, en la tercera línea ya no hay un librito. Eh, Aquí sí me agarras en curva. Buscaríamos otras opciones de anticomiciales dentro del repertorio que tenemos de tercera línea. Y creo que son todas las preguntas que hay por el momento. Una excelente plática. Muchísimas gracias, doctor Gilberto, por compartirnos su experiencia y su expertise en este tema. Y Al pues no contrario. nos queda más que agradecerle su participación. Y pues los esperamos el próximo mes. Muchísimas gracias. A nombre del doctor Eulogio, presidente de la Asociación Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas, pues es un gusto y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Buenas Muchas noches a gracias, todos. Miguel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.